Buenos días, hoy 10 de junio de 2020, siendo las 10:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero, segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determinó, entre otras cosas, extender la suspensión de actividades jurisdiccionales y continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia, y en apego a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 19 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No sin antes saludar a la magistrada, magistrados presentes y secretario general de acuerdos. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a disposición del público en general a través del portal web del tribunal, les pido a los señores magistrados me manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala de este órgano jurisdiccional. Magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Cuento con audio y video, por lo que los veo y escucho perfectamente. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Buenos días a todos. Cuento con audio y video. Los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Los veo y los escucho perfectamente. Gracias, señores magistrados. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa con el uso de la voz, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Le pido al señor secretario que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, magistrado presidente. Buenos días de nueva cuenta, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que en este momento continúan enlazados a través de los medios electrónicos y por consiguiente presentes y atentos al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia. En ese contexto le pido al magistrado de la segunda sala, Eliverio García Monzón, que por favor me exprese con su voz si está escuchando y visualizando a los integrantes de este pleno. Los escucho y veo perfectamente. Gracias, magistrado. Ahora, si me hace favor, magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, me exprese con su voz si está escuchando y visualizando a los integrantes del pleno. Cuento con audio y video y los veo y escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, me indica si nos escucha y visualiza, por favor. Gracias, secretario general. Los veo y los escucho perfectamente. Gracias, magistrado. Magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, también nos escucha y ve, por favor. Así es, secretario. Los veo y los escucho perfectamente. Gracias, magistrado. Verificar las condiciones técnicas de comunicación y audio, manifiesto que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril del 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia.
Gracias, magistrado. Procedo en esos términos, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado. Se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autores demandadas están descritos en el mismo documento, y por último asuntos generales, señalando que se retira el toca 603, diagonal 19, listado como punto 14º del orden del día por petición del magistrado ponente. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, pongo en primer término a su consideración el mismo. Y a su vez solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes a esta sesión virtual. Para iniciar así entonces con el listado de las ponencias, se otorga en primer término el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la resolución relativa al recurso de reclamación toca 443, diagonal 18, juicio en línea, interpuesto por la tesorera municipal y el encargado de despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato. Autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 11 de abril de 2018. Pronunciada en el proceso administrativo 2034, diagonal tercera sala, diagonal 2017, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decreta la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio de un traslado de dominio. Segundo, en el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque el acto impugnado carece de la debida fundamentación y motivación, y el artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Se refiere al impuesto sobre división y lotificación de inmuebles. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la tesorera municipal y el encargado de despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, en esencia, se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues la sala decidió una cuestión que no fue planteada en la demanda, consistente en que la litis en el proceso era determinar si el cobro por concepto de impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio respecto de una relación de dominio se encontraba debidamente fundado y motivado, mientras que en los conceptos de impugnación lo que planteó la parte actora fue que el acto impugnado era ilegal porque se trataba de un doble cobro. Es impugnado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la demanda inicial, la parte actora arguyó que es errónea la interpretación que la autoridad hace del artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017. Es por lo anterior que es correcto que la sala se haya pronunciado en torno a la inexistencia legal del impuesto sobre constitución del régimen de propiedad en condominio, pues la parte actora formuló
un argumento en ese sentido, susceptible de ser analizado como causa petendi, habida cuenta que expone el agravio o lesión que se reclama del acto de autoridad, determinación del impuesto sobre constitución del régimen de propiedad en condominio, y precisa el motivo o la causa que originó el agravio, que el impuesto no está establecido en la ley. De esta manera, se concluye que en la demanda sí se planteó que el impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio respecto de una traslación de dominio determinado por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya en la boleta no está previsto en la legislación municipal. De ahí lo infundado el concepto de agravio que hacen valer las autoridades demandadas en la instancia de origen. En el segundo concepto de agravio se adujo en lo sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala pasó por alto lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato, el cual establece que el desarrollador tiene la obligación de detallar las características de cada unidad privativa al momento en que registra ante la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro la división al constituir un régimen en condominio. Y si aún no se encuentra edificado, es obligado a que realice una proyección, ya que es obligación del desarrollador detallar el valor total inicial del inmueble, atendiendo a la superficie del terreno y a las construcciones con base en sus planos y proyectos, situación que desvirtúa lo decidido en la sentencia en el sentido de que el régimen en condominio puede pagarse al constituirse con independencia de que sea solo un terreno. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida se señaló que el acto impugnado carece de la debida fundamentación y motivación y que el artículo 8, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2017, se refiere al impuesto sobre división y lotificación de inmuebles. Sin embargo, las autoridades recurrentes debieron controvertir los fundamentos y motivos que sustentan la inexistencia del impuesto en comento. Empero, el concepto de agravio formulado no está dirigido en ese sentido. Solo se alega que la sala no consideró lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato. Es decir, el motivo de disenso que formuló la parte inconforme es inoperante, pues no concreta algún argumento capaz de ser analizado, al omitir exponer las razones por las cuales debía considerarse lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de Guanajuato. Y de qué manera había variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la sala hubiera analizado ese numeral, así como la disertación expresada por las autoridades demandadas a manera de agravio, no controvierte las razones que dio la sala para resolver el mérito de la causa, ni concreta un razonamiento susceptible de ser analizado como una causa de pedir impugnativa. Evidentemente deviene inoperante, pues, como antes se explicó, no se advierte materia sobre la cual analizar la legalidad de la decisión jurisdiccional objeto del presente recurso. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 443/18. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes a esta sesión. Continuando con el orden del día,
Y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la resolución relativa al recurso de reclamación TOCA 20/19, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 12 de septiembre de 2018, pronunciado en el proceso administrativo 1346, cuarta sala, 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se concedió la suspensión con efectos restitutorios. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó, primero, la resolución administrativa de 31 de junio de 2018, dictada por el director de verificación urbana adscrito a la Dirección General de Desarrollo Territorial del municipio de Irapuato, Guanajuato. Segundo, el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Dirección General de Desarrollo Territorial de Irapuato, Guanajuato, y la clausura, y tercero, la clausura del inmueble en materia de la referida resolución, pretendiendo la nulidad lisa y llana de los actos impugnados. Segundo antecedente, en el acuerdo recurrido se concedió la suspensión provisional para efecto de que no se ejecute ni se pretenda ejecutar la multa determinada e impugnada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio, y no se concedió la suspensión con efectos restitutorios para el efecto de que se levante la clausura de la obra por falta de permiso de construcción, en virtud de que la licencia de construcción para radio, base, pavimentos y bardeo perimetral de 15 de julio de 2005, exhibida por la parte actora, no fue expedida u otorgada para el domicilio en el cual se practicó la clausura. Tercer antecedente, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio hecho valer en el recurso de reclamación, en lo sustancial se alegó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que el domicilio citado en el contrato de arrendamiento y en la licencia de construcción fue invocado por la autoridad erróneamente. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En principio, se impone señalar que de conformidad con el artículo 268 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la suspensión del acto de resolución impugnada tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncie la sentencia. De este modo, dicha medida no es constitutiva de derechos. En segundo lugar, es importante enfatizar que para conceder la suspensión con efectos restitutorios en el proceso administrativo promovido en contra de la orden de clausura, es necesario que la parte justiciable compruebe que cuenta con el permiso de construcción, pues por su parte, los artículos 371 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato y 88 del Reglamento de Construcciones para el municipio de Irapuato, Guanajuato, exigen el permiso de construcción para llevar a cabo cualquier proceso de construcción, modificación, colocación, reparación o demolición de cualquier obra, edificación, estructura o instalación de un inmueble. De esta manera, en el acto impugnado se consignó que se estaba colocando una estructura para antena de telecomunicaciones sin el permiso de construcción correspondiente, motivo por el cual se clausuró la obra en la calle Villa Imperial número 203 del fraccionamiento Quinta Las Villas de Irapuato, Guanajuato, motivo por el cual se clausuró la obra. Ahora bien, es el caso que la parte actora no cuenta con permiso de construcción en virtud de que en la demanda adjuntó una licencia de construcción para radio, base, pavimentos y bardeo perimetral para el inmueble ubicado en calle
Villa Imperial, número 209, lote 34, manzana 23 del fraccionamiento Quinta de las Villas de Irapuato, Guanajuato, de fecha 15 de julio de 2015, expedida a favor de Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa que originó la empresa actora, operadora de sitios mexicanos, Sociedad Anónima Capital Variable, licencia de construcción que como documento público tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 78, 117, 121 y 131 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por consiguiente, resulta evidente que estamos ante dos inmuebles totalmente distintos, toda vez que de las constancias cobran inautos, no se desprende que la autoridad haya invocado erróneamente el domicilio en el cual se estaba colocando la estructura para antena, ya que en la razón de la notificación del acto impugnado adjuntado a la demanda, se consignó que dicha diligencia se practicó en ese domicilio, amén de que en el proceso primigenio no habrá ningún medio de prueba que demuestre el supuesto error alegado por la parte recurrente, esto es, no justifica algún cambio en el número oficial. Por tanto, ante la carencia de permiso de construcción para la antena de telecomunicaciones respectivo y en virtud de que la parte justiciable tiene la carga de la prueba para acreditar su afirmación de que existe un error y que se trata del mismo inmueble, hace que se encuentre apegado a derecho el acuerdo impugnado respecto de la negativa de la suspensión del acto combatido relativo a la clausura del bien inmueble que nos ocupa. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha expuesto la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 20/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto sexto, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la resolución relativa al recurso de reclamación TOCA 175/19, interpuesto por el actor en la causa natural en contra del acuerdo de 20 de febrero de 2019, pronunciado en el proceso administrativo PASEA 30 sala especializada 19, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en el que se desechan diversas pruebas documentales. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 7 de diciembre de 2018, emitida por el director de Investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato. En la demanda, entre otras, se ofrecieron, adjuntaron e identificaron con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las siguientes pruebas. El expediente íntegro de la investigación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2014. El reporte de documento contable de 22 de noviembre de 2013. El diverso reporte de documento contable de 22 de noviembre de 2013. El oficio de 24 de noviembre de 2016 y
la constancia de trabajo de 13 de febrero de 2019. Segundo, el acuerdo recurrido desechó las siguientes pruebas. Copia simple del acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2014. Copia simple del reporte de documento contable de 22 de noviembre de 2013. Diversa copia simple del reporte de documento contable de 22 de noviembre de 2013. Copia simple del oficio de 24 de noviembre de 2016 y el original de la constancia de 13 de febrero de 2019, en razón de que tales probanzas debieron ofrecerse dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa y no tiene el carácter de pruebas supervenientes. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el actor en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que se pronunció respecto de la prueba ofrecida en el punto 3 del capítulo de pruebas de la demanda, consistente en el expediente íntegro de la investigación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Asimismo, que las pruebas desechadas numeradas en los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 del capítulo de pruebas de la demanda fueron oportunamente ofrecidas dentro del citado procedimiento. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Conforme a los artículos 46 y 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en el proceso administrativo se admitirá toda clase de pruebas, con excepción de las siguientes: las que no tengan relación con los hechos controvertidos, la prueba confesional mediante absolución de posiciones a cargo de la autoridad, los que no fuesen ofrecidos conforme a derecho, las que no tengan relación con el fondo del asunto y las que sean innecesarias. Como se observa, en el proceso administrativo rige el principio de máxima apertura probatoria al establecer que se admitirán toda clase de pruebas. Pero este principio también se encuentra acotado por el principio de economía procesal, al proscribir la admisión de las pruebas que, por ejemplo, no tengan relación con los hechos controvertidos o sean innecesarias. De manera que al proveer sobre la admisión de una prueba, las salas de este tribunal deberán observar el principio de máxima apertura probatoria en los límites que impone el principio de economía procesal. Ahora bien, para determinar si una prueba es ofrecida conforme a derecho, es preciso definir si al ofertarla se colman las formalidades exigidas para su admisión, considerando los principios de pertinencia, que consiste en imponer una limitación al calificar la admisión o el desechamiento de las pruebas ofrecidas que tengan relación con los hechos controvertidos, e idoneidad, que consiste en que el medio sea apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar y que sea ofrecida en el momento procesal oportuno. En ese tenor, cabe enfatizar que, de acuerdo con el pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, el proceso administrativo tiene como finalidad verificar y resolver sobre la legalidad de los actos o resoluciones administrativas que emitan las autoridades de la administración pública estatal y municipal. Así las cosas, cuando existe la presunta comisión de una falta administrativa por el cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, este ordenamiento contempla el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, a través del cual se persigue la protección de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los presuntos responsables, así como la tutela de la legalidad. En ese orden de ideas,
las pruebas deben ofrecerse en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, a fin de acreditar la no comisión de la falta administrativa imputada, o, en su caso, alguna atenuante. De esta forma, en el procedimiento administrativo, solo se admitirán y se considerarán los medios de convicción rendidos en el procedimiento de responsabilidad administrativa tramitado ante la autoridad demandada, salvo aquellas pruebas que tengan el carácter de supervenientes, las que podrán ofrecerse en el proceso administrativo tramitado ante el órgano jurisdiccional. Por ello, la materia del proceso administrativo es el estudio de los elementos y requisitos de validez del acto o resolución que se impugna para verificar su legalidad, por lo que la litis se fijará con los argumentos que rindan las partes en la demanda, en la contestación y con el acto o resolución que se impugna. Así pues, en relación con el ofrecimiento de pruebas en el procedimiento de responsabilidad administrativa, el artículo 53 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato establece que el ofrecimiento de las pruebas que el presunto responsable estime pertinente y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen se da dentro de los 5 días hábiles de concluida la audiencia prevista en el citado artículo. Por su parte, el artículo 60 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y el artículo 299, fracción segunda, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de aplicación supletoria según el artículo 46 o 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas precitada, se desprende que en la sentencia definitiva deberán valorarse las pruebas emitidas y desahogadas. Dentro del marco de estos preceptos legales, tenemos que ante la sala especializada se dirime la legalidad o ilegalidad de la resolución de responsabilidad administrativa y solo considerando los medios de convicción rendidos ante la autoridad demandada. Por ello, en el proceso no se admitirán las pruebas que no se hayan desahogado en el proceso de origen, porque las probanzas no desahogadas en el procedimiento no son materia de valoración en la resolución de responsabilidad administrativa, lo cual implica que dichas pruebas no guarden relación con los hechos reprochados al presunto responsable. En esa medida, resulta evidente que en el proceso de origen se va a resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución de 7 de diciembre de 2018, emitida por el director de Investigaciones B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, y su objetivo es revisar que la resolución de la autoridad demandada en la instancia de origen se haya ajustado a derecho y que las pruebas admitidas se hayan valorado adecuadamente de acuerdo a la carga argumentativa planteada en la demanda de nulidad. Bajo esta perspectiva, se debe destacar que en la contestación la autoridad demandada ofreció todo lo actuado en el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, la resolución impugnada en la que en el proceso de origen, en el que obran las pruebas que serán valoradas, dentro de las cuales constan algunas de las probanzas no admitidas, por lo que en ese sentido la parte recurrente no sufrirá ninguna afectación. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 175, diagonal 19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención y ahora pongo a consideración de este honorable pleno la resolución relativa al recurso de reclamación TOCA 63/20, interpuesto por la parte promovente en la instancia de origen en contra del acuerdo de 27 de noviembre de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 2256, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el que se desechó la demanda por notoriamente improcedente. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado al Congreso del Estado, la ahora parte recurrente demandó la responsabilidad patrimonial del Estado por el cobro de derechos de alumbrado público. Segundo, en el oficio emitido por el primer secretario y la segunda secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, de fecha 24 de octubre de 2019, se señaló que el Congreso del Estado carece de competencia para atender la petición de referencia. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en el acuerdo recurrido, la sala de origen se declaró incompetente para conocer del asunto planteado y, en vía de consecuencia, se desechó la demanda por notoriamente improcedente, ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 261, fracción séptima, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, la parte promovente en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en lo sustancial alegó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la competencia del tribunal deriva del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En efecto, como lo sostiene la magistrada Cuo en el acuerdo recurrido, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene encomendada la resolución de conflictos suscitados entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y diversos organismos autónomos, con excepción de los poderes legislativo y judicial del Estado o de sus órganos. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado por los artículos 116, fracción quinta, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, este tribunal como órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de los actos materialmente administrativos emitidos por el Congreso del Estado de Guanajuato y de sus órganos. Como puede advertirse palmariamente, estos artículos no conceden competencia al Tribunal de Justicia Administrativa, competencia para conocer y resolver actos materialmente administrativos del Poder Legislativo y sus órganos, pues la limitan a controversias administrativas entre órganos administrativos del Poder Ejecutivo y los particulares, así como el fincamiento de responsabilidades administrativas en faltas graves y su indemnización. Precisado lo anterior y partiendo de la premisa de que en el proceso primigenio se está impugnando un acto materialmente administrativo que consiste en el oficio de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por el primer secretario y por la segunda secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual le informa que de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el Congreso del Estado carece de competencia para atender su petición sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por el cobro del derecho de alumbrado público. Por último,
Es prudente advertir que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se concede competencia a este Tribunal de Justicia Administrativa para resolver controversias suscitadas entre los particulares y el Congreso del Estado, ni de sus órganos, pues este numeral prevé las sanciones por responsabilidad administrativa de los servidores públicos, lo que se identifica como el derecho disciplinario. En la medida de todo lo expuesto, no existe impedimento para concluir que los actos materialmente administrativos del Congreso del Estado y de sus órganos son inatacables por la vía jurisdiccional administrativa, ya que no pueden ser combatidos a través del proceso administrativo como medio ordinario de defensa. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha expuesto la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 6320. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de esta ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Continúo mi intervención poniendo en consideración de este honorable Pleno la resolución relativa al recurso de reclamación TOCA 279/19, interpuesto por la parte justiciable en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 27 de marzo de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 596, cuarta sala, diagonal 19, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se desechó la demanda por extemporánea. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la destitución verbal derivado de la relación administrativa entre la demandante y el ayuntamiento del municipio de Villagrán, Guanajuato, como encargada de la Subdirección de Seguridad Pública del municipio de Villagrán. Segundo, en el acuerdo recurrido se desechó la demanda porque el plazo para interponerla feneció el 20 de marzo de 2019 y la demanda se presentó hasta el 21 de ese mes y año. Inconforme con la determinación que antecede, la parte justiciable en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, en esencia se alegó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que si la demanda de nulidad fue depositada en el servicio postal mexicano mediante el servicio de correo acelerado llamado Nexpos el 20 de marzo de 2019 y en virtud del conteo realizado por la sala de origen, el término para su interposición feneció el 21 de marzo de 2019. Resulta que la misma fue presentada en tiempo y forma. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala: la demanda deberá presentarse por escrito en la modalidad de juicio en línea ante el tribunal y por escrito ante el juzgado respectivo, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación del acto de resolución impugnado, o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes. La demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal,
o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. Lo destacado no es de origen. Del último párrafo se desprende que la demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. En relación con lo anterior, el primer párrafo del artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano se desprende que el servicio se caracteriza por el acuse de recibo, certificado de envíos o de correspondencia registrados, consistente en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y entregar ese documento al remitente como constancia. Por su parte, respecto al servicio postal acelerado, los artículos 44 y 45 de la Ley del Servicio Postal Mexicano señalan que el servicio acelerado consiste en el manejo especial de correspondencia y envíos, mismo que se caracteriza por el depósito de correspondencia en la oficina de correos y por el efecto de apresurar su transporte y entrega. Por ende, este último tiene la cualidad de correspondencia certificada. En este sentido, y partiendo de la premisa de que la Ley del Servicio Postal Mexicano contempla y regula el envío de la demanda por el Servicio Postal Mexicano mediante el servicio de correo certificado con acuse de recibo y el servicio público acelerado de correspondencia, siempre que el demandante tenga su domicilio fuera de la residencia del municipio del lugar en que resida las oficinas del tribunal. Entonces, el uso de cualquiera de estos servicios es el medio apto para enviar la demanda al tribunal y, por consiguiente, debe tenerse por presentada la demanda dentro del término legal desde que el promovente la depositó en la oficina de correos. Por lo que hace al argumento expresado en el sentido de que no existe certeza de la fecha de depósito de la demanda en la oficina de correos de México, porque en el sobre y en su envoltura plástica que la contenía no se encontró fecha de depósito para este tribunal en pleno, no le asiste la razón al magistrado instructor. Lo anterior es así porque al margen de las ideas externadas en los párrafos que anteceden, la exigencia prevista en los citados artículos 42 y 44 a cargo del demandante consiste en depositar la demanda en la oficina de correos, mientras que el estampado del sello o la anotación de la fecha y la hora de presentación de la demanda constituyen una obligación a cargo del personal encargado de recibir la correspondencia a enviar. En este contexto, la omisión de imprimir el sello o apostilla del día y la hora de presentación de la correspondencia a enviar es imputable al personal del Servicio Postal Mexicano. Por tal motivo, el justiciable no debe soportar las consecuencias de esa omisión o error, y en esas condiciones lo que procedía es la admisión de la demanda, de donde resulta que el acuerdo que desecha la demanda por extemporánea atenta contra el derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la admisión de la demanda da al justiciable la oportunidad de defensa, sin perjuicio de que las autoridades demandadas deduzcan lo que a su interés convenga y que el juzgador, al emitir la decisión final, previo al estudio del fondo de la controversia que se le plantea, analiza las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de agravio, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que se admita a trámite la demanda. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados,
Se ha expuesto la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 279/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 7º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Heriberto García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación, pongo a consideración de este honorable pleno la resolución relativa al recurso de reclamación TOCA 317/19, interpuesto por la parte justiciable en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 19 de marzo de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 239, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se tiene por no presentada la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 3 de diciembre de 2018, dictada y emitida por el encargado del despacho de la Dirección de Verificación Urbana, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato. Segundo, en el acuerdo recurrido se desechó la demanda porque el particular no cumplió el requerimiento que se le formuló al acreditar la personalidad con la que compareció de representante legal de la empresa de mérito, porque de la revisión del acto impugnado no se desprende que se haya reconocido tal carácter con algún instrumento público, aunado a que solamente se advirtió que exhibió la escritura pública de fecha 16 de febrero de 2015, de la cual no se desprende el carácter con el que se ostenta el actor, siendo de resultarse que obra en el expediente de origen el poder especial para pleitos y cobranzas en favor del accionante. Es de fecha 19 de febrero de 2019, sin embargo, es de fecha posterior a la presentación de la demanda. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el promovente interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la personalidad está acreditada ante sede administrativa. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En el último capítulo del artículo 9 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se advierte que para efectos del proceso administrativo, la representación jurídica puede acreditarse en dos momentos. El primero, ante la autoridad administrativa, y el segundo, ante el órgano jurisdiccional. Esto, dicho de modo diverso, el representante legal de la persona moral actora podrá acreditar su personalidad jurídica en el procedimiento administrativo de inspección sede administrativa, o bien en el proceso administrativo al intentar la demanda en contra del acto o la resolución impugnada, sede jurisdiccional. En relación con lo anterior, el artículo 266, fracción tercera del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa señala palmariamente que el actor deberá adjuntar a su demanda el documento que acredite la personalidad de la parte actora, en el que conste que fue reconocida por la autoridad demandada. Sin embargo, es el caso que a la demanda se adjuntó la resolución impugnada en donde se expresa que el promovente se le reconoció su personalidad como apoderado legal de la multireferida empresa, pero de su revisión no se desprendió
que se le haya reconocido tal carácter como con algún instrumento público por esa razón, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 267 del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, previo a desechar la demanda, la magistrada Cuo procedió a prevenirlo para que lo hiciera, apercibido que de no acreditar la personería jurídica que ostentaba, se tendría por no presentada la demanda. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que esa carga procesal en principio corresponde al promovente de la demanda de nulidad, empero también es verdad que el juzgador se encuentra constreñido a constatar fehacientemente la personalidad jurídica que ostenta la parte formal en la demanda, y de esta manera integrar la relación jurídica procesal por conducto de una adecuada representación, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia administrativa y, por consiguiente, a una adecuada defensa de los derechos de la persona moral actora. Abundando en el razonamiento anterior, cabe enfatizar que dentro del marco normativo del citado artículo 266, fracción tercera, tenemos que cuando el suscriptor de la demanda de nulidad no la gestione en nombre propio, se encuentra constreñido a anexar el documento en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. Y es el caso que, analizando la resolución impugnada en el proceso de origen, concretamente en el segundo párrafo de su cuarto resultando, se expresa: el 21 de diciembre de 2016, a las 11 horas, con 30 minutos, de y horas señalados para que tuviera verificativo de la diligencia de garantía, de evidencia previa, ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos, a que se refiere el artículo 555 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, compareció el ciudadano en carácter de apoderado legal de la sociedad de capital variable, Sociedad Anónima de Capital Variable, y realizó diversas manifestaciones, refiriendo en síntesis que su representante contaba con su permiso. Como puede apreciarse, en la resolución tildada de ilegal no se externó el instrumento jurídico mediante el cual se acreditó la representación en sede administrativa, ya sea una carta poder firmada ante fedatario público o ante la propia autoridad demandada, o bien mediante escritura pública, pues era menester conocer el contenido del instrumento jurídico presentado el día de la aludida diligencia de garantía de audiencia previa, ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos, o uno de fecha anterior a la presentación de la demanda. Entonces, partiendo de la premisa de que no se debe perder de vista que el objeto de la citada fracción tercera del artículo 266 es que en el juicio de nulidad el juzgador constate de manera directa que quien actúa a nombre y representación de la multireferida persona moral demuestra que cuenta con las facultades necesarias para intentar la demanda de nulidad que nos ocupa. Esto es, que en el documento en donde le fue reconocida la personalidad jurídica consta el instrumento jurídico a través del cual se le otorgaron las facultades que dice tener, con el objeto de verificar que dentro de esta se encuentra la de promover demandas y que no se encuentre limitada la actuación del apoderado a realizar determinados actos, y además que las facultades se hayan otorgado cuando menos el día de su presentación. Sin embargo, en la especie, el escrito de demanda se recibió el día 6 de febrero de 2019 y el Poder Especial para Pleitos y Cobranzas en favor del promovente tiene fecha de 19 de febrero de 2019, ratificado ante Fedatario Público el 4 de marzo del mismo año. Por último, es prudente advertir que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 en el proceso administrativo tramitado ante este Tribunal de Justicia Administrativa, no procede la gestión de negocios. Al tenor de todo lo anterior, se concluye que no basta que se hubiere
que hubiera sido reconocida la personalidad jurídica por la autoridad en el procedimiento administrativo de inspección de donde deriva la resolución impugnada, sino que su acreditamiento tiene como fin que se demuestre que quien ejerce la acción de nulidad formalmente tiene representación legal para acudir ante este Tribunal de Justicia Administrativa a demandar la nulidad de dicha resolución. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado, para los municipios y el Estado de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 317/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando al efecto su mano. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a consideración de este pleno el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 32/20, interpuesto por el otrora subprocurador de Justicia Regional C de la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 520/2017. A manera de preámbulo, referiré algunos de los antecedentes. Mediante escrito presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la actora demandó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado diversas prestaciones laborales con motivo del despido injustificado del cargo de perito criminalista. En la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, el tribunal burocrático se declaró legalmente incompetente debido a que la actora pertenecía a un cuerpo de seguridad pública y ordenó remitir la demanda a este órgano de justicia administrativa, donde fue recibida el 15 de marzo de 2017. Al cumplir un requerimiento de la primera sala de este tribunal, la promovente manifestó que controvertía la legalidad de la destitución verbal del cargo que desempeñaba como perito criminalista, efectuada el 5 de abril de 2016 por la autoridad ahora inconforme. En la sentencia se decretó la nulidad total del acto impugnado. Se reconocieron a la actora diversos derechos y se condenó a la autoridad demandada a gestionar su pleno restablecimiento. Como primer agravio, la autoridad inconforme sostiene que no se acreditó la existencia de la destitución verbal de la actora. Por el contrario, se demostró que ella dejó de asistir a prestar sus servicios. Refiere que de acuerdo con la jurisprudencia 166/2016 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostró haber tomado en cuenta las inasistencias de la demandante e iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa con diversas actas de visita de inspección, un oficio emitido por el delegado administrativo Región C y su anexo, una constancia emitida por el visitador general de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y la prueba confesional del acto. Por otro lado, la autoridad inconforme argumenta que era innecesario demostrar las razones que tuvo la actora para dejar de ir a desempeñar sus funciones y tampoco debió analizar la legalidad de la notificación del dictamen ni de la resolución del procedimiento administrativo. También resalta que en el fallo se indicó que para otorgar valor probatorio, la autoridad debe accionar de manera inmediata el inicio del proceso. Sin embargo, no se invocó que la constancia emitida por el visitador general y la prueba confesional de la actora, concatenadas entre sí, acreditan plenamente que se le notificó el inicio del procedimiento de responsabilidad y con ello la inexistencia de la destitución.
los planteamientos expuestos son infundados. En la jurisprudencia 166/2016 se establece que cuando en un juicio contencioso administrativo la autoridad demandada niega el cese injustificado aducido por un elemento de seguridad pública y señala que con posterioridad a la fecha precisada por el actor, este dejó de asistir a sus labores, la carga probatoria recae en la autoridad porque acepta que ya no presta sus servicios. Pero no se especifican los elementos que la autoridad debe acreditar para cumplir con la carga probatoria. Solo resalta la obligación que tiene de registrar las ausencias de los integrantes de la corporación y de redactar el acta en la que conste el periodo de ausencia que la vincule a decretar el cese. En el caso, la actora manifestó en su demanda que fue destituida verbalmente el 5 de abril de 2016 y que derivado de ello, el posterior día 11, entregó los bienes y expedientes que tenía a su cargo. Al contestar la demanda, la autoridad señaló que no destituyó a la actora, que ella dejó de presentarse a desempeñar sus funciones a partir del 6 de abril de 2016, por lo que se dio inicio a un procedimiento de responsabilidad administrativa y que el 11 de abril de 2016 la actora presentó un escrito a través del cual hizo entrega de bienes y expedientes a su cargo. Hasta aquí es evidente que la carga probatoria recaía en la autoridad, pues aunque negó haber destituido a la actora, también afirmó que ésta dejó de presentarse a desempeñar sus labores. De manera que en términos de la jurisprudencia 166/2016, la sala debía analizar si las pruebas de la autoridad eran idóneas y suficientes para demostrar que la actora abandonó sus labores como perito criminalista. Sin embargo, tal como resolvió la sala, los citados medios de prueba no tienen el alcance probatorio que pretende la autoridad, ya que las actas de visita de inspección y el oficio emitido por el delegado administrativo Región C y su anexo solo demuestran las inasistencias de la actora, mas no su intención de abandonar el cargo. Además, para cumplir con la carga probatoria que le correspondía, la autoridad debió acreditar que de manera inmediata se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa, pues aun cuando no existe una norma jurídica que establezca que ante las inasistencias de una servidora pública debe gestionarse de manera inmediata la instauración del procedimiento, es válido que en ejercicio de su prudente arbitrio la sala haya determinado que el pronto actuar de la autoridad otorgaría certeza a su dicho en cuanto a que la actora dejó de acudir a desempeñar sus funciones. De modo que al no haberse demostrado la inmediata instauración y notificación del procedimiento de responsabilidad administrativa y ante la declaración de uno de los testigos, es correcto que la sala haya tenido por acreditada la existencia de la destitución impugnada. Además, la constancia del visitador general solo demuestra que esa autoridad realizó las manifestaciones ahí plasmadas, pero no su veracidad, ni siquiera es posible desprender la fecha en que la actora fue notificada del acuerdo de inicio del procedimiento. Asimismo, para deslindar a la autoridad de haber destituido injustificadamente a la actora, debía demostrar que le notificó de manera inmediata a sus inasistencias por 3 días consecutivos el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que no sucedió. Cierto es que al desahogar la prueba confesional, la actora reconoció que se le notificó el inicio del procedimiento, pero esa aceptación no demuestra la pronta actuación de la autoridad, ya que no señala la fecha de notificación. No debe perderse de vista que la actora ofreció la prueba testimonial a cargo de una persona cuyo testimonio resultó contundente para que en la sentencia se tuviera por acreditada la existencia de la destitución. Y como esa determinación no controvertida por la autoridad, subsiste y es suficiente para sustentar la existencia de la destitución. Como segundo agravio, la autoridad inconforme sostiene que para determinar la oportunidad de la demanda no se debió considerar la fecha en que la actora la presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, sino aquel en que este órgano jurídico la recibió porque no tenía la atribución de remitir la demanda. Señala que la remisión se sustentó de manera incorrecta en la Ley Federal del Trabajo, ya que no es susceptible de ser aplicada supletoriamente a la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y los municipios. Con base en ello, la autoridad alega que este tribunal no debió aceptar la competencia
porque implicaba una transgresión al principio de legalidad y no era congruente con el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, como tercer agravio, la autoridad recurrente cuestiona la determinación de la sala en torno a la inaplicación del artículo 261, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Los argumentos expuestos son infundados. El derecho a la tutela jurisdiccional garantiza al particular el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. Por ello, los órganos encargados de administrar justicia deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción. Esto es, deben buscar en cada caso la interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, extremando las posibilidades de acceso a la jurisdicción. Ahora bien, el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece que la demanda deberá presentarse ante este tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación del acto impugnado, o a aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. Sin embargo, con la finalidad de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, debe considerarse que dicho término se interrumpirá en la fecha en que se haya presentado una demanda ante un órgano jurisdiccional que se declara incompetente para conocer del asunto planteado y declina la competencia a favor de este tribunal. Por tanto, para determinar la oportunidad del proceso administrativo cuando la demanda se haya presentado ante un tribunal incompetente dentro del cómputo respectivo, no debe incluirse el lapso comprendido entre la presentación de la demanda y la recepción en este órgano de justicia administrativa del escrito inicial. En este contexto, fue correcta la decisión de la sala respecto a no sobreseer en el proceso de origen por consentimiento tácito del actor, ya que si ésta tuvo conocimiento del acto impugnado el 5 de abril de 2016 y si no se considera el tiempo que transcurrió entre la presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y la recepción en este órgano jurisdiccional, entonces la demanda se presentó dentro del término de 30 días. Como cuarto agravio, la autoridad alega que la sala suplió ilegalmente la deficiencia de la queja al desaplicar el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, porque la actora no realizó algún planteamiento en ese sentido. Además, sostiene que el artículo 50, al no prever la prestación de salarios caídos a favor de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, no vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación en el pago de prestaciones. El planteamiento expuesto es infundado. La Constitución Federal establece el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos, y en cuanto a los jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte un control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Ahora, tal como lo sostuvo la primera sala en la sentencia recurrida, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, al prohibir el pago de salarios caídos a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que fueran separados injustificadamente de sus cargos, en el caso concreto, viola en perjuicio de la actora los derechos humanos de igualdad y de no discriminación por ser integrante de una institución de seguridad pública, por lo que fue correcta su inaplicación. Como quinto agravio, la autoridad inconforme asevera que la sala suplió ilegalmente la deficiencia de la queja y reconoció el pago de una prestación que la actora no reclamó, consistente en cubrir las cuotas ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Tal disertación es inoperante. En el fallo recurrido, la sala expuso que aun cuando la actora omitió solicitar que se le continuaran otorgando los servicios de salud y seguridad social, lo procedente era reconocer el derecho a que se le sigan prestando hasta que se cumpla a cabalidad la sentencia. Destacó que los recibos de pago aportados al proceso
probaban que durante la relación administrativa la autoridad realizó el pago de las cuotas en cuestión y por tanto que la actora gozaba de los beneficios de salud y seguridad social al encontrarse inscrita en el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, así como en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Así como la sala condenó a la autoridad a la aportación de las cuotas correspondientes ante los institutos mencionados a partir del día siguiente a aquel en que se acreditó que se efectuó el último pago a la actora y hasta en tanto se cumpla a cabalidad con la sentencia. Sin embargo, como la autoridad inconforme no controvierte las consideraciones anteriores, las disertaciones que al respecto fueron expuestas son inoperantes. Como último agravio, la autoridad inconforme expone que al condenar al pago de las remuneraciones diarias ordinarias, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y entero de cuotas de seguridad social, la sala soslayó que por disposición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, dichas prestaciones se encuentran acotadas a un periodo máximo de 12 meses. Tal disertación es infundada. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en vigor a partir del 14 de julio de 2017, establece que en caso del ser juzgado del personal oficial, se paga el servidor público con motivo de sus servicios, se computarán hasta por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, dado que la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado ni su reglamento establecían limitación alguna al pago de salarios caídos con motivo del cese injustificado de un integrante del Cuerpo de Seguridad Pública y como la actora fue destituida el 5 de abril de 2016, entonces a partir de esta fecha adquirió el derecho al pago de esta prestación sin limitación alguna. En este contexto, restringir en el caso el pago de salarios caídos a 12 meses implicaría la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 32/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 135/19, interpuesto por el director de Planeación Urbana y Protección Ambiental y por el director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, ambos del municipio de Guanajuato capital. Autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 158/18, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes en este resumen. La actora en el proceso de origen acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la constancia de alineamiento y el número oficial expedida por las autoridades ya referidas, donde se condicionó una superficie de 44.63 metros cuadrados para la construcción por constituirse como vía pública. Se admitió la demanda y se le dio trámite. Concluido este, se dictó sentencia. En desacuerdo con el fallo emitido, la actora del proceso de origen promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió conocer al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. Y así, de igual manera, inconforme con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida.
Me explico, en el agravio señalado como primero, las autoridades inconformes exponen en esencia que la sala no valoró la prueba confesional ofrecida por la autoridad en la contestación de demanda. Pues bien, la puntada de disconformidad resulta infundada. En el caso no se observa que la sala haya incurrido en alguna inconsistencia, de incongruencia o falta de exhaustividad, pues cuando en la sentencia de origen no se analizaron las cuestiones planteadas en la contestación de demanda respecto al fondo del asunto, en específico la prueba confesional ofrecida, no puede imputarse a la sala un vicio en su fallo, porque el hecho de pronunciarse respecto a la competencia de la autoridad que emitió el acto controvertido, ya que los principios de exhaustividad y congruencia no se oponen a la obligación del Tribunal de Justicia de analizar la competencia de la demandada, máxime que es una cuestión de oficio. Si en la especie el magistrado realizó el análisis de la competencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, ello no implica que la sentencia es incongruente, pues la sala acordó y se pronunció respecto de la legalidad del acto controvertido, al analizar el problema planteado y estimar fundado el argumento de la parte actora, relativo a que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto impugnado, en virtud de que se reitera que los principios de exhaustividad y congruencia no se oponen a la obligación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato de analizar la competencia de la demandada, máxime que es una cuestión de oficio que deben realizar las salas, pues a ello están obligadas. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Finalmente, en los agravios señalados como segundo y tercero, la parte recurrente cuestiona el análisis de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado que realizó la sala, mismo cuestionamiento que hizo valer la parte actora, en similares términos en el amparo directo al que se hizo alusión. Así tenemos que tales motivos de disenso resultan inoperantes. De ahí la inoperancia de los agravios en estudio, por las autoridades pretenden abordar un tema que fue en materia del amparo directo referido. Luego este tribunal en pleno se encuentra impedido jurídicamente para volver a analizar ese tema de competencia que fue abordado jurídicamente en la ejecutoria de amparo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 135/19. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con la ponencia del TOCA 452/19, interpuesto por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada a la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada, dentro del proceso administrativo 44/19, en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La autoridad dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora del proceso de origen, y por ende se le impuso a la parte accionante una sanción económica. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante del proceso principal, promovió proceso administrativo y seguido el trámite, se dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad inconforme argumenta en términos generales que, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, la autoridad demandada sí fundó y motivó debidamente porque la conducta de la justiciable encuadra en los fundamentos de derechos señalados. Por ende, manifiesta la parte recurrente del procedimiento administrativo, se acreditó el incumplimiento de las funciones inherentes al cargo de las acciones, siendo que la conducta desarrollada por estas últimas encuadraba en lo previsto por la fracción del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.
Asimismo, señala la discrepante que el magistrado no consideró que en la resolución impugnada, además de haberse señalado el manual de vacunación 2008-2009, también se fundamentó en el catálogo sectorial de puestos de la Secretaría de Salud en su último párrafo del apartado denominado funciones, el cual señala que se deberá realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y que las que se demanden según los programas y las necesidades prioritarias. De igual manera, expone la autoridad recurrente que el hecho de que dicha acción guarde y conserve las vacunas no se encuentra detallada en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto circular o norma de carácter general es insuficiente para eximir a la parte actora de responsabilidad. Tales motivos de disentimiento a consideración de esta ponencia son ineficaces. Me explico. En el caso concreto, la conducta atribuida a la parte actora se advierte en la resolución controvertida en el proceso de origen acto impugnado, que fue la siguiente: omisión, introducir el refrigerador donde se guardan y conservan las vacunas, el biológico consistente en una dosis de pentavalente, 2 dosis de BPH y 2 dosis de rotavirus y 2 dosis de hepatitis B, niño, lo que ocasionó que llegó a una temperatura de 14 grados centígrados y que dicho biológico perdiera su eficacia y fuera desechado. Conforme a lo expuesto es que se incumple con la carga probatoria que se genera el principio de presunción de inocencia, pues si en el caso se atribuyó una omisión tipificada como conducta infractora, luego entonces la carga de probar de la demandada no se satisfizo al omitir de enunciar las normas que contienen la obligación de hacer o inobservada por el servidor público. Aun cuando manifestó la autoridad que la obligación de la parte actora se encuentra en el arábigo 11, fracción primera de la ley de responsabilidad referida, actualmente abrogada, cierto es que tal señalamiento es insuficiente. Lo anterior es así, pues si bien es cierto, se impone como obligación a los destinatarios de la norma cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del empleo, cargo o comisión, así como aquellas que les sean encomendadas por sus superiores en el ejercicio de sus facultades. No menos verdad es que la sanción solo será por actos u omisiones que implican incumplimiento de alguna disposición jurídica que tenga relación con el servicio público que presta cada sujeto de la ley, lo que podrán constituir la infracción, limitándose así la actuación de la autoridad administrativa a determinar el incumplimiento de la obligación prevista dependiendo del tipo de conducta de que se trate, ya sea por actos o omisiones, es decir, a los que impliquen incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con el servicio que presta el funcionario. De ahí que tal precepto debe ser interpretado en relación con el marco legal aplicable a los servidores públicos de acuerdo a su función, a su cargo, puesto o comisión. Por consiguiente, será imposible exigir en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en la ley relativa se contenga la descripción de todas las conductas, hechos u omisiones que constituyan infracción, pues con independencia de los principios constitucionales y reglas generales aplicables, habrá que estar además a cada ordenamiento aplicable, en lo particular según el puesto, cargo o comisión y la naturaleza de las actividades o función pública desempeñada por el servidor. En el caso se recuerda que la sala en esencia consideró que no se indicaron las funciones que fueron ejercidas en forma indebida por la demandante, pues no existe una vinculación de su proceder con las obligaciones que derivaban del cargo que ésta desempeña, lo que resultaba indispensable para encuadrar la conducta en el supuesto de infracción contenido en el artículo 11, fracción primera de la ley aludida. Por ende, la decisión del magistrado es jurídicamente correcta. No pasa inadvertido para ese pleno que es imposible que existan normas generales que contengan todos los deberes que le corresponden a un servidor público, pues hay casos en que estos no necesitan especificarse detalladamente en normas generales, pues son relativos a su actividad, es decir, son consecuencia legal y necesaria de la función que realizan. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 452/19. Si están de acuerdo en el sentido de dicha ponencia, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de... Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para desahogo del punto 12º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado
José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 525/19, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de dicha Secretaría, autoridad mandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada en ese tribunal, dentro del proceso administrativo 1609/17, ahora del índice de la Sala Especializada, en la cual se decretó la nulidad parcial del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la determinación mediante la cual se pretende cobrar tenencia desde los años 2009, 10 y 11 y los referendos anteriores al 2012. Tramitado el proceso, la sala dictó la sentencia correspondiente en la cual decretó la nulidad parcial del acto impugnado. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso recurso de aclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. La autoridad inconforme alega que la respuesta dada por una plataforma electrónica a la consulta realizada por la actora respecto a ciertas obligaciones a su cargo no constituye un acto administrativo y por ende se actualiza una causa de sobreseimiento en el proceso. Expone la parte recurrente en términos generales que con la utilización de la página de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración se obtiene un estado de cuenta con efectos simplemente informativos e ilustrativos para que el contribuyente conozca el monto de su adeudo y así decida pagarlo o no, más no la determinación de un crédito fiscal. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esta causal fue desestimada por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Esto es, el argumento de la parte recurrente constituye solamente una reiteración de la causal de improcedencia que fue abordada y desestimada por el juez acuo. Desde luego, la autoridad recurrente tenía la obligación de combatir directamente con su agravio esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código de la Materia, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa, quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de improcedencia hecha valer en su contestación, tal y como se desprende de la parte de la sentencia transcrita anteriormente, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Con independencia de lo anterior, se precisa para evitar lo impróspero de lo sostenido por la parte recurrente, que el reclamado de la parte actora se centró en un crédito fiscal que le fue atribuido, ello con independencia del nombre que se le dé al acto impugnado. En este orden de ideas, la sentencia resolvió la cuestión efectivamente planteada, esto es, el acuo llevó a cabo lo dispuesto por el 17 constitucional bajo el principio de impartición de justicia real, ya que la actora pretende combatir la determinación del cobro que se encuentra reflejado en el estado de cuenta obtenido en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas, en la liga correspondiente al pago de tenencia y refrendo vehicular. Tenés así que argumenta la prescripción del crédito fiscal por ciertos periodos, de ahí que aun y cuando pudiera considerarse que se controvierte también tal estado de cuenta o impresión del documento electrónico, lo jurídicamente relevante es que la parte actora se inconforme en contra de los adeudos que se contienen en tal elemento probatorio, los cuales implican la afectación al interés jurídico de la parte actora. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 525/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo levantando al efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 562, diagonal 19, interpuesto por la Tesorería Municipal de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala del tribunal, dentro del proceso administrativo 326, diagonal 19, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes en la presente síntesis. La actora impugnó la determinación del crédito fiscal que realizó la Tesorería Municipal por concepto de pago por permiso para comercializar en vía pública. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia y conforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En el agravio señalado como primero, la autoridad recurrente arguye en especie que el actor consintió tácitamente el oficio de no haber ejercido algún medio de defensa en contra del mencionado oficio. Asimismo, expone la parte recurrente en el agravio indicado como cuarto, que realmente es el tercero, en términos generales, que el pago realizado por la parte actora fue de manera espontánea y que aun y cuando dicha autoridad no realizó algún requerimiento de pago, la información que obra en su sistema no constituye un acto administrativo, pues su incumplimiento no genera por sí mismo una consecuencia. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena que sea confirmada en su perjuicio. En este sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esta causal fue desestimada por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Desde luego, la autoridad recurrente tiene la obligación de combatir directamente con su agravio esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de improcedencia hecha a valer en su contestación, tal y como se desprende de la parte de la sentencia transcrita anteriormente, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior aun y cuando el recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación, pero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala acuo para negar el sobreseimiento, lo cual llegaba a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo decidido. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, la autoridad inconforme manifiesta que se debe modificar la sentencia a efecto de que se emita otro acto impugnado, en virtud de que señala la parte recurrente que la acción deriva de una petición del particular al presentarse a las oficinas municipales solicitando que se le determine la cuantificación aritmética, siendo que la obligación fiscal permanece vigente y es exigible. Tal disertación resulta inoperante, porque los argumentos contenidos en dicho motivo de disenso parten de una premisa falsa. Ello es así, pues como se desprende de los antecedentes narrados en este fallo, se desprende, como lo dijo la sala, que la parte actora impugna como tal un crédito fiscal y no la respuesta a una petición. La sentencia resolvió la cuestión efectivamente planteada, esto es, el acuo llevó a cabo lo dispuesto por el 17 constitucional bajo el principio de impartición de justicia real, ya que la actora pretende combatir la determinación del cobro que se encuentra reflejado en un recibo de pago. De ahí que se reitera, la parte accionante no se inconforma como tal en contra de la respuesta, sino que lo hace en contra de un crédito fiscal, de ahí lo inoperante del agravio en estudio. No pasa desapercibido, puesto el órgano colegiado, el argumento de la parte recurrente en el sentido de que el acto no es un crédito fiscal, ya que la parte actora eligió pagar la cantidad fijada de manera espontánea sin que hubiera existido un requerimiento de pago. Sin embargo, tal aseveración es errónea, ya que el carácter de crédito fiscal no depende de la voluntad del gobernado, sino simplemente de que la autoridad municipal haya fijado una obligación determinada en cantidad líquida, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, tal como aconteció en el caso.
De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 562/19. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Señores magistrados, Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 733/19, interpuesto por la parte actora en instancia de origen por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1262/19, en el cual se determinó negar la suspensión. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora impugnó la visita de inspección para extracción del archivo digital del video de vigilancia a través de un dispositivo de almacenamiento externo. El acto administrativo que se combate fue realizado por el inspector adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial por instrucción verbal precisa por parte de su superior jerárquico. Por su parte, la tercera sala de este tribunal, en acuerdo que se revisa, negó la suspensión y conforme con el acuerdo emitido, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. La parte recurrente alega en términos generales que el procedimiento que se está sustanciando es consecuencia del acto principal que se está impugnando y es por ello que argumenta la parte actora se pretende detener el procedimiento a través de la suspensión solicitada. Tal argumento de mérito resulta inoperante y lo anterior es así porque lo cierto es que sustenta estas afirmaciones señalando solamente que no es verdad que se está en presencia de actos diferentes, indicando la parte actora que del acto impugnado en el juicio de origen derivó un procedimiento sancionatorio, sin mayor explicación, y aunque el máximo tribunal ha determinado que los agravios o conceptos de violación, conceptos de impugnación del proceso, no deben formularse bajo cierta redacción sacramental y para proceder a su estudio, basta con expresar la causa de pedir, lo cierto es que ello no implica que la parte recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento, como acontece en el caso, o la parte inconforme no formula siquiera un argumento mínimo que justifica sus afirmaciones y del cual pueda desprenderse la causa de pedir, de ahí su inoperancia. Se afirma lo anterior toda vez que si, como se mencionó anteriormente, la CUO negó la suspensión solicitada al advertir que la medida cautelar se pide para suspender la ejecución de un acto que en ese momento no es materia del proceso, esto dijo la sala, la sustanciación del procedimiento administrativo radicado ante la Subprocuraduría Regional A de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial no constituye el acto de resolución impugnada. Entonces, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por la CUO para apoyar su decisión. Ello es así, porque si bien el código en la materia que contempla el recurso de reclamación no lo señala expresamente, dicho recurso es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustenten la resolución recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Pero en el caso particular, la parte recurrente no señaló ni concretó en el único agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la CUO para arribar a su decisión de negar la suspensión, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares sin manifestar genérica y superfluamente que el procedimiento sancionador cuya suspensión pretende es consecuencia de la visita de inspección, acto impugnado. Sin embargo, la parte recurrente no dice las razones por las cuales debe considerarse que efectivamente el procedimiento aludido deriva de la visita de inspección. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones la parte recurrente no combate frontal y directamente a las consideraciones expresadas en el acuerdo recurrido y en las que se apoyó la CUO para negar la suspensión, lo cual torna inoperante los motivos de disenso que se analizan. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente es confirmar el acuerdo emitido por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, así expuesta la ponencia correspondiente
a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 733, diagonal 19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del mismo, le solicito al señor secretario que cuenta de los asuntos generales. Gracias, gracias, magistrado presidente. En este sentido, se pone a consideración para efecto de su aprobación en términos de lo dispuesto en los artículos 2, 10, 18, fracción primera, 19 y 25, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como 15, fracciones 5 y 7 del Reglamento Interior, la propuesta de reforma y adiciones a diversos artículos de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y que fue oportunamente remitida para su estudio y análisis con anterioridad a los integrantes de este pleno. Esta propuesta tiene por objeto prever las acciones necesarias a fin de reducir el contacto directo de las personas que hayan decidido optar por el juicio en línea y tengan en algún momento dado la necesidad de acudir a las oficinas regionales de la Unidad de la Defensoría de Oficio del propio tribunal para convalidar su identidad. Lo anterior con la intención de promover y fomentar la utilización de los medios electrónicos en las relaciones entre los particulares y el tribunal, como organismo autónomo para agilizar y simplificar las comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y la prestación de sus funciones, como es la impartición de la justicia administrativa y fiscal, así como la procuración de la misma en el estado de Guanajuato, estando con ello a la altura de las circunstancias ante una situación de emergencia derivada de un caso fortuito o fuerza mayor, o cuando así lo decide el tribunal, como al día de hoy enfrenta nuestra sociedad y gobierno esta circunstancia de salud. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto antes expuesto? No habiendo comentario alguno, se somete a su consideración la propuesta de reforma y adición a diversos numerales de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Si están por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes a esta sesión virtual. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 19 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 12:20. A todos agradezco su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados y secretario general, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente Gracias. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.